yeah, yeah. Yeah. My baby, my Valentine. Buenos días, mi nombre es Daniela. Hoy mi grupo y yo hablaremos sobre el tema exploración, presentación y recolección de datos. Proceso estadístico. Son un conjunto de pasos que se realizan para resolver un problema donde interviene una variable estadística. Ahora vamos a ver qué pasos hay que seguir para realizar un estudio o proceso estadístico. En primer lugar, hay que establecer el tema sobre el que se quiere realizar un estudio. Es decir, hay que concretar la pregunta a la que queremos dar respuesta. Ejemplos. ¿Cuánto miden los alumnos de primer año del instituto de nuestra localidad? ¿O qué postre prefieren los alumnos de mi colegio? En segundo lugar, tenemos que determinar los elementos objeto de estudio. Nos estamos refiriendo a la población, que es el conjunto de todos los elementos objeto de nuestro estudio. Ejemplo, cantidad de personas fallecidas en accidentes de tránsito en el mundo. La muestra es un subconjunto extraído de la población, cuyo estudio nos va a servir para extender ciertas características de la población. Ejemplo, cantidad de fallecidos en accidentes de tránsito en Bolivia. Una cosa es ver en todo el mundo y otra cosa es ver en Bolivia. Si estamos hablando de un todo, estamos hablando de la población. Y si estamos hablando solamente de una parte, estamos hablando de la muestra. Recoger la información. Según el tipo de información que debemos recopilar, se utilizan diferentes técnicas. Las encuestas. Ejemplo, ¿qué opinan los alumnos acerca de la asignatura de matemáticas? Las mediciones se utilizan, ejemplo, para averiguar los días de la semana en los que la temperatura es más baja o más alta. Y tendremos que utilizar observaciones si queremos saber, por ejemplo, el número de veces que levantó la mano una alumna en clase. Seguidamente tenemos que organizar y presentar la información que hemos recogido. Para ello utilizaremos tablas de frecuencia y gráficas de estadística. Hola, mi nombre es Ailín Pinaya. Les voy a hablar sobre la organización de los datos estadísticos. Al organizar la información de los datos estadísticos puede que algunos salgan omitidos, inconsistentes o irrelevantes. En estos casos debe procederse a corregir mediante la data de la incorporación de los datos omitidos. Una vez clasificados los datos, se organizan en tablas, cuadros o gráficos. Las tablas tienen 5 partes fundamentalmente que vamos a ver ahora. Como número 1 tenemos el título, que se presenta de forma breve, concisa y precisa. Como número 1, el título presenta de forma breve y precisa. 2. Columna matriz, colocada generalmente en la izquierda, es la primera columna del cuadro y contiene algún tributo de la población estudiada. 3. Encabezamiento. Generalmente es la primera fila y en ella se identifican los atributos o características que se refieren en la columna. 4. Cuerpo. Corresponde a los datos estadísticos propiamente dichos. 5. Fuente. Acá debe establecerse la fuente del cual se obtiene la data. Solo se omite si el recopilador es el autor. Eso sería organización de datos estadísticos. Hola, mi nombre es Maribel Ampuero. Bueno, yo les voy a hablar sobre la variable estadística. La variable estadística es una magnitud que varía pero que puede ser medida, manipulada o controlada. Pueden estar relacionadas con otras variables y cambiar en concordancia. Las variables se clasifican en variables dependientes e independientes. Las variables dependientes son las que cambian debido a que otra variable o variables han cambiado de acuerdo con un tipo de relación dada entre ambas. Las variables independientes es la que cambian sin depender del cambio de otras o pueden ser manipuladas. También existen tipos de variables que son las variables cuantitativas, las variables categóricas y las variables
de intervalo. Las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas las conocemos como variables numéricas. Este tipo de variables son las más comunes en los estudios estadísticos, pues varían en su magnitud. Las variables categóricas. Las variables categóricas son las variables cuantitativas y se dividen en dos ramas muy importantes, que son las variables nominales y las variables ordinales. Las variables nominales son aquellas que no pueden ser clasificadas ni en una magnitud cuantitativa ni en una magnitud de jerarquía. Por ejemplo, las categorías de género, como ser varón, mujer, son variables de este tipo. Las variables de intervalo. Las variables de intervalo no nos permiten expandir en el radio de las variables numéricas. Eso sería todo. Muchas gracias. Registro y recolección de datos. Metodología empleada para la recolección de los datos. Se refiere al método utilizado para conformar y obtener los datos con los que se elaboran las estadísticas, y estos según engloban de la siguiente manera. Uso de registro administrativo. A través de los registros administrativos se recorre la información continua a medida que se van sucediendo los actos o trámites administrativos dentro de un organismo. Por ejemplo, tenemos los formularios, las planillas de registro, las fichas, historias médicas, etc. Estos se pueden abordar de la siguiente forma. Enumeración completa de los registros administrativos. Se refiere al momento en el que se emplea la totalidad de los registros administrativos de las planillas, expedientes o formularios para obtener los datos que se procesan en la operación de la estadística. Obtención directa de los datos. En este caso, el cual el organismo responsable cuenta con un instrumento de recolección. Además, realiza un levantamiento de la información correspondiente, por lo cual se puede aplicar tres métodos, cuáles son el censo o enumeración completa, enumeración por muestreo, la forma combinada de los anteriores, o la estadística derivada o productos estadísticos. Recopilaciones estadísticas. Las recopilaciones estadísticas se refieren a la publicación de resultados producidos a partir de otras estadísticas que no hayan sido objeto de reelaboración o transformación. Las operaciones estadísticas basadas en un registro administrativo son predominantes en tanto que constituyen una fuente primaria, permanente y de bajo costo para producir información estadística de interés público.